espero que me oigáis. A ver. Vale. Bueno, vamos a dar los temas y miramos. Hemos hecho el segundo, traíamos hoy el segundo caso práctico. Ah, yo. No recuerdo. No, porque como íbamos a dar el tema hoy. Ah, comprendo. Claro, porque el segundo. No se podía hacer porque no lo había. El segundo, espera. Ah, este no es, este es de persona. No, claro. Es que el segundo era de. Vamos a ver. Ay, lo vamos a dar hoy. Vale, pues eso lo traemos el próximo día. Bueno. A ver por dónde andábamos. Bueno, hoy vamos a mirar el tema 8 y 9, ¿no? El tema 8 que es... sí, la imputación del pago y las formas especiales de cumplimiento, era el que teníamos. Voy a ver si puedo dar el 8 y un poquito del 9 también para que vayamos más adelantados. Y el próximo día ya traemos el 2, el supuesto 2, sí, que era el de la dación en pago, que lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, el tema se llama imputación del pago y formas especiales de cumplimiento. Hemos terminado de ver en los temas anteriores que cuando una persona se compromete a realizar una prestación, esta se tenía que cumplir, pero tenía que ser íntegra, indivisible, es decir, tenía que reunir esas características porque no se podía obligar al acreedor a recibir una prestación distinta de la que se había pactado. Luego, en principio, la forma normal de cumplir las obligaciones es hacerlas exactamente igual que se había estipulado dentro de nuestra Constitución. Pero, claro, lo normal es que en algunas ocasiones el acreedor tiene en un mismo deudor varias deudas, pudiera darse el caso, o bien solamente tiene un deudor, pero tiene una realización periódica de esa obligación, que pone aquí el ejemplo de la renta en los contratos de arrendamiento. Claro, algunas veces, sobre todo cuando yo tengo un deudor y le he prestado, vamos a suponer un contrato de préstamo, le he prestado varios préstamos con vencimientos diferentes y he permitido el pago parcial, pues a lo mejor el deudor me paga y no me dice a cuál de las deudas tengo que imputar ese pago. Entonces, en ese caso, el acreedor se ve con dificultad para decidir a cuál de ellos se establece esa imputación de pagos. Bueno, para que esta situación se produzca y haya que decidir a qué deuda se imputa ese pago, pues tiene que darse las condiciones de que tiene que haber varias deudas por un mismo deudor a un solo acreedor y, como ahí bien dice, que sean de la misma especie, es decir, que sean homogéneas y que, por supuesto, también sean obligaciones vencidas y exigibles. Porque si yo, por ejemplo, tengo 3 deudas y solamente ha vencido una y no tiene pago parcial, pues yo evidentemente sé perfectamente a cuál tengo que imputar el pago. A la que ha vencido, dando por extinguida esa obligación. Las demás continúan pendientes de vencimiento. Pero si todas han vencido y he permitido en mi contrato el pago fraccionado de todas y cada una de ellas, pues lógicamente tendré que decidir a cuál de ellas, o bien el deudor o bien el acreedor. Hay 3 tipos de imputación. Una imputación convencional, que ya sabéis que siempre se realiza por acuerdo entre el acreedor y el deudor, y una imputación, por así decirlo, legal, que se produce cuando el Código Civil entra en juego la subsidiariedad. No han decidido ni el acreedor ni el deudor quién va a establecer la imputación del pago y entonces el Código Civil entra a resolver esa cuestión que no está efectuada. Por ejemplo, lo veíamos en el lugar en donde se tenía que cumplir la obligación,
porque no lo habían determinado las partes. Bueno, pues sabíamos que tenía que ser donde se hubiese constituido la obligación y en último extremo en el domicilio del deudor. Pues aquí el Código Civil dice que se puede pactar convencionalmente. Y en algunas cosas dice si la designación o el señalamiento de la deuda en la que se haya de aplicar está verificada por el deudor, le corresponderá a él la imputación del pago. Entonces, hay una presunción legal que establece que cuando no se dice que se establecerá la imputación, inicialmente se presume que es el deudor, pero subsidiariamente se puede permitir que sea al acreedor. ¿Cuándo se hace esa subsidiariedad? Cuando no se ha especificado concretamente que se deja al deudor para elegir esa imputación. Por eso pone aquí que es una materia que se reserva a la autonomía privada, porque convencionalmente hablando van a ser ellos los que determinen. Claro, uno puede decir, no, pero claro, lo tienen que poner. Pues es el deudor el que va a decidir la imputación de los pagos. Pero a veces dice, pues se podrá ejercitar por el deudor. Se puede poner eso. Bueno, como inicialmente se presume que es el deudor, no contraviene en nada. Ahora, ¿eso impide que subsidiariamente, si no lo determina el deudor, lo pueda hacer el acreedor? Por supuesto que sí, porque no se dice lo contrario dentro de ese contrato. Luego, inicialmente la presunción es del deudor, subsidiariamente es que lo resuelve el acreedor. A eso se llama imputación convencional, que lo deciden ambos. ¿Cómo se hace la atribución al pago del deudor? Nuestro código dice, el deudor podrá declarar al tiempo de hacer el pago a cuál de ellas debe aplicarse. Claro, en principio se utiliza siempre como justificación el principio de favor debitoris, es decir, el deudor es el que tiene la preferencia para decidirlo. Pero es que también se presume que nadie mejor que el deudor sabe a cuál de esas deudas se debe imputar, porque lo normal, si se deja a criterio del acreedor, es que todas sean muy similares. En cambio, si son diferentes, se suele dejar al deudor, que es el que diga, pues a mí me conviene mejor que se aplique a esta o que se aplique a la otra. Ese privilegio lo tiene siempre el deudor, ¿no? Por eso no solamente es el principio de favor debitoris, sino que él sabe perfectamente mejor que nadie cuál le conviene más para que la deuda se impute el pago a cada una de ellas. Eso significa que si yo decido a cuál debo imputar, no tengo que cumplir que sea indivisible, idéntica e íntegra. No, por supuesto que no. Tiene que estar siempre cumplida esa identidad en la imputación del pago. Ahora, dice aquí, el Código de la necesidad del deudor en las obligaciones pecuniarias observe necesariamente el carácter accesorio de los intereses. Si la deuda produce intereses, no podrá estimarse el pago por cuenta del capital, sino por los intereses. Esto lo vemos en los bancos, ¿no? Cuando nosotros pedimos préstamos y tenemos un pago fraccionado, aunque normalmente se estipula dentro del contrato, se dice, los primeros pagos se van a imputar a los intereses y una vez que hayan sido cancelados los intereses se van imputando al capital. Por eso, cuando nosotros tenemos una hipoteca, vemos que no baja la deuda. Pues esto no baja nada. Es que sigo pagando y sigo pagando. En cambio, en los últimos años, que se supone que ya hemos cubierto todos los intereses, la verdad, el principal va bajando muchísimo, ¿no? Porque se especifica que en el caso de que sea pecuniaria y existan los intereses que se tienen que producir, nunca se imputarán al capital hasta que no estén pagados los intereses. ¿De acuerdo? Bueno, puede darse también que la imputación se haga al acreedor. Claro, para que eso se haga lo tiene que aceptar el deudor, ¿no? ¿Y cómo acredita el deudor a cuál de las obligaciones imputa ese pago? Con lo que se llama aquí el recibo del pago. Es decir, si a mí me paga mi deudor un dinero y no sé a cuál de las deudas imputarlos, pues lógicamente yo a la que decida le tengo que dar un recibo y decirle lo he aplicado a esta deuda, por lo tanto te queda tanto. Es decir, ahí el acreedor es el que tiene la obligación a través de ese recibo de probar a qué deuda ha establecido esa imputación. Y fijaos lo que dice nuestro código.
el recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna a los intereses extingue la obligación del deudor. Estamos hablando de principal y accesorio, ¿no? ¿Qué seguían los accesorios? La dirección del principal. Si en el recibo el acreedor dice lo imputo al capital y doy por pagada esta deuda, y no hace referencia a los intereses y no ha aplicado primero, se entiende que se los ha perdonado y queda extinguida la deuda. Bueno, sabemos... No, a veces no se pasa. A veces es que le perdona los intereses, aunque se haya puesto que se pone. Yo puedo condonar perfectamente, parcialmente, la deuda, ¿no? Entonces digo, con esta cantidad la imputo al capital quedando extinguida la deuda. Y tú dices, ay, pero si no me has hecho, bueno, te los he perdonado. Bueno, lo ha querido. Es raro que uno por despiste se le olvide eso, ¿no? Porque somos interesados a la hora de determinar, pues, ¿qué te voy a cobrar de más? No tendría sentido. Pero a veces por el buen comportamiento o favores que te hacen en la vida, pues dices, voy a dar por extinguida, ya no te voy a pedir más. El recibo del último plazo de un débito cuando el acreedor tampoco hiciere reservas extinguirá la obligación en cuanto a plazos anteriores. Tú puedes haber perfectamente fallado un mes o dos y luego volver a reanudarlo y decir, bueno, pues ya me lo he pagado todo, no recuerdo esos dos que me has pagado porque te los perdono, ¿no? Pues queda extinguida completamente. Si no hace referencia, porque yo puedo decir, se extingue la deuda sabiendo que quedan pendientes estos dos una vez que me haya pagado esos dos. Pero si yo no hago referencia y digo que con este pago queda extinguida la deuda, pues se supone que, claro, ya no lo puedes reclamar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí dice que en los casos de que sea el acreedor el que está obligado a hacer el recibo, igualmente si no lo hace, el deudor está facultado para exigírselo. Hoy eso es un poco raro el que ocurra, porque si estamos hablando de préstamos bancarios, el propio ingreso ya te está justificando el recibo del pago, ¿no? Pero hay muchas veces que la gente alquila y no hace contrato y no ingresa en banco porque a lo mejor lo quieren ocultar, no lo quieren declarar. Entonces le hace el recibito correspondiente. Pues si mi contrato de alquiler termina en este mes y ha habido dos que no le he pagado en este año, si me dice, pues ambas partes se reúnen, dan por finalizado el contrato sin exigirse nada. Pues es que los 2 meses que no me ha pagado, yo ya no se los pido, obviamente, ¿no? Dice aquí que al deudor le basta con manifestar su voluntad de atribuir la prestación. Sin embargo, al acreedor no le basta con decir imputo, se lo tiene que decir al deudor y el deudor no protestar, porque a veces puede alegar que verbalmente yo te cedo la posibilidad de que tú determines a quién imputas siempre y cuando no me perjudiques en esto o en aquello. Y en esos casos, si lo hace el acreedor con ese recibo y protesta, ya tiene que ser discutido judicialmente. No se da por cobrado eso, sino que se va a discutir, porque a lo mejor esa imputación al deudor le perjudica. Y le ha puesto algunas condiciones para que la imputación no le perjudique en algunos aspectos. Entonces, el deudor, yo lo decido, perfecto. Si soy acreedor y lo imputo a esto y le doy el recibo, siempre que no me lo proteste. Si me lo protesta, habrá que discutir si esa imputación es lo acordado o no, o me perjudica. ¿Vale? Bueno, y luego hay las reglas del carácter subsidiario. Puede que ninguno de los dos haya establecido a cuál de las deudas se imputa ese pago. Y sin embargo, al estar siendo fraccionado el cumplimiento, pues yo no sé a cuál de ellas. Criterio que se establece por la ley en el Código Civil. Pues, como dice aquí, en primer lugar, la deuda que resulte más onerosa para el deudor. Claro, eso significa que teóricamente se tiene que aplicar a la deuda que más cara le resulte. Es decir, casi siempre vamos todos a el tipo de interés mayor. Yo puedo tener una deuda al 1, al 2 o al 3. ¿A quién voy a imputar? Al más caro. Pues voy a imputar al que tiene un interés del 3%. ¿Vale? Me voy quitando intereses. Pero en algunas ocasiones no basta solo para determinar la onerosidad con el importe del porcentaje de interés, sino que tiene que ver también si tiene o no garantías esa deuda.
Y en algunos casos lo que pretende es liquidar cuanto antes esa deuda para cancelar esa garantía y poder disponer de ella para pedir otros préstamos, para poder hacer otras gestiones y disponer con toda libertad de ese patrimonio, ¿no? Entonces, claro, lógicamente la mano más onerosa, a lo mejor en ese caso, no sería esa que tiene un interés un poquito mayor, sino que me interesa la otra, que tengo unas garantías que me están fastidiando ahí porque me impiden disponer de esos bienes y quiero liberarlos para que yo pueda disponer con más tranquilidad de mi patrimonio. Es decir, que habrá que ver en cada caso a cuál de ellos. Y luego también dice que el hecho de que yo tenga intereses o que tenga también garantías no es impedimento de que las dos se tengan en cuenta. Porque yo puedo tener un interés inferior y una garantía mayor, y en ese caso estoy decidiendo cuál es la más onerosa, aunque alguno de los dos criterios no sea el principal. Luego, no puedo coger solo una o solo otra, se pueden perfectamente, están interconectadas. Y luego habla de qué ocurre si todas son iguales y no se determina cuál es la más onerosa. Entonces, en ese caso se dice que es a prorrata. Claro, a prorrata significa que tienes que repartirla igualmente entre todas y cada una de las deudas, esa cantidad, ¿no? Es raro que eso se produzca porque en general si las deudas son iguales, a veces eso produce mucho lío. Pongo por ejemplo, una persona, eso se hace mucho, yo invierto en un producto financiero, ¿no? Y en ese producto financiero pues quiero pagar cada mes, yo tengo 3, quiero pagar cada mes una cantidad a otra a este. Y tú puedes decir, pero yo quiero que en vez de poner toda la cantidad a una, al siguiente mes toda la cantidad a otra y a la otra, yo quiero que todos los meses se prorrateen cada una de ellas. Pues eso para el que está dirigiendo eso es un follón, porque dice, bueno, este mes a esta, este mes a esta. Pues lo tiene que hacer así. Porque la prorrata significa que todo lo que yo voy a incrementar en ese producto, no quiero que se me haga un solo producto, quiero que se haga a cada uno de ellos dividido entre 3 lo que yo doy. Es que tienes que seguir lo que establece él, y eso sería a prorrata, no el decir tú esto, tú esto, tú esto. Yo te doy esta cantidad y tú a cada mes me das a cada... Eso para el que lo tiene que hacer es más complicado, lógicamente. Pero evidentemente se hace así. Y en el caso de que no sea convencional y no se haya dicho nada, pues en ese caso se hace igual. La misma cantidad se divide entre las deudas que hay, ¿vale? Bueno, por lo tanto, una forma especial de llevar el cumplimiento de una obligación sería la imputación del pago. Sin olvidar que la imputación del pago tiene que ser siempre que la deuda no pueda vulnerarse los requisitos de indivisible, íntegra y en algunos otros casos por convencionalidad, pues alteras un poquito alguna de esas características siempre que estén de acuerdo los dos. Una segunda forma especial de cumplimiento que es distinta a la que se supone que se había pactado, no por la incertidumbre de decir a cuál se la adjudico, sino sencillamente porque es diferente, estaríamos hablando de la dación en pago y de la cesión de bienes. Claro, normalmente cuando yo negocio con una persona y digo que la prestación que voy a cumplir es esta, llegado el momento del vencimiento, lo normal es que yo ejecute esa prestación tal y como la he establecido. Pero en muchas ocasiones, si lo que yo he pedido es dinero y son obligaciones pecuniarias, la vida me puede dar un revés y puede llegar el momento del vencimiento y no lo tengo. Y yo le digo, no quiero dejar de cumplirte, pero no tengo liquidez en este momento. Entonces, quiero que encontremos otra solución. Estamos hablando de un cumplimiento diferente al que se había pactado. Y claro, aquí, ¿qué puede hacer el deudor? Bueno, me encuentro en la tesitura de que llega el momento del vencimiento, tú no me vas a pagar. ¿Qué opción tengo? Me voy al juzgado. Y en el juzgado lo primero que tengo que hacer es una demanda de reclamación de cantidad. Es un procedimiento declarativo en el que yo le tengo que demostrar al juez que eres mi deudor, que ha vencido y que no me has pagado. Paso ese procedimiento judicial, el juez me da la razón y ¿qué me dice la ley? Tiene usted que esperar 20 días para que su deudor le pague, porque yo le he condenado a hacerlo.
Si pasan esos 20 días y no me paga, tengo que iniciar un procedimiento de ejecución forzosa, suponiendo que no haya recurrido. Con lo cual, ¿qué supone eso? Que me puedo tirar aquí 1 año, 2, y normalmente en la práctica no le interesa eso al acreedor, porque meterse en un juzgado es lento. Entonces, ¿qué suele hacer? Pues lo normal es que se encuentren soluciones alternativas, ¿no? Y en ese caso, lo que hace es sustituir una obligación por otra. Aquí, como establece, pues te pone un banco que le ha dado y Agapito, que es el que pone aquí, no tiene el dinero y le dice, pero tengo un local en el pueblo, usted quiere poner allí una sucursal, pues más o menos equivale a la deuda que yo le debo, pues no le doy el dinero, pero le doy en pago de ese dinero ese local. Pues la obligación está extinguida, porque se ha dado algo en pago de mi deuda. Eso significa que no es una forma normal, sino una forma distinta a la que se había pactado. Y en ese caso, pues hay que negociarlo, tienen que estar de acuerdo las dos partes, y aquí pone una cuestión que sí quiero que tengáis en cuenta. Dice, en ocasiones, la salida esta supondrá la celebración de un contrato de carácter novatorio. Pero, en este caso, la dación en pago no la consideran como un nuevo contrato, sino como un acto de cumplimiento del deudor distinto. Claro, a veces se confunde la novación con la dación en pago. Pero yo entiendo que la novación no supone la extinción en el momento en el que yo he cambiado la actividad, sino que se modifica las características que ese contrato tenía. Por ejemplo, yo puedo novar el sujeto deudor. Le puedo decir, no tengo, pero si tú quieres, hacemos una novación. Este señor te puede pagar esto de hoy. Vamos a cambiar. Ese señor luego me va a pedir a mí el dinero, pero tú vas a quedar cubierto. Sí, yo, que he pagado su deuda, sí sería subrogado, pero la operación de ese deudor con este es que ha novado el sujeto que le tenía que pagar. Puede hacer novación por el objeto también. En ese caso, en vez de tal, te hago una quita y te pago, vamos a modificarlo. Se modifica. Pero si yo doy en pago de, no es un contrato novatorio, es que he sustituido la obligación inicial por otra, dando por finalizado el contrato, sin someterme a los cambios que se han producido como consecuencia de la novación. ¿Vale? Entonces, ojo con esto, porque a veces la novación y la dación en pago se suelen confundir. Muy importante, para que se produzca la novación se necesitan 2 requisitos fundamentales. Uno de ellos es que haya acuerdo entre las dos partes, sobre todo que lo admita el acreedor, y segundo, e importantísimo, entrega inmediata de ese objeto que se va a dar en pago de. Porque claro, yo le puedo prometer a mi acreedor que le voy a dar, pero no le doy. El acreedor, si sabe que va a extinguir mi obligación con una cosa que no es la que había pactado, tiene que estar seguro de que eso se va a hacer en ese mismo momento. E incluso la dación en pago pone como condición que hasta que no se haga efectiva la entrega, la obligación no quedará extinguida ni siquiera por dación en pago. Hasta que no quede efectivamente transmitida la titularidad de ese bien, que normalmente son bienes lo que se dan. Antiguamente la dación en pago era rara que se estableciese y de hecho nuestro Código Civil no habla de ella ni la define, es la jurisprudencia la que ha establecido que la dación en pago extingue las obligaciones y la admite, por supuesto. Pero la dación en pago tiene una característica especial y es que una vez que es admitida por los dos y se entrega la cosa, se extingue la obligación. Y podemos decir, ¿y eso qué supone? Pues lo único que se ha producido es cambiar una cosa por otra. No, porque a veces dar en pago de supone que el acreedor recibe menos de lo que había pactado. Ejemplo que os pongo. Cuando vino la crisis de 2017, miles de bancos se quedaron con morosos porque no se pagaban las hipotecas. La construcción petó, paro a barullo, miles de personas no podían pagar sus deudas
Y los bancos se encontraron ¿con qué? Con que tenían millones de pisos sin pagar, porque los deudores no le pagaban la deuda y todos estaban garantizados con esa hipoteca. ¿Qué me voy a poner yo ahora a ejecutar 3.000, 5.000, 6.000 pisos? Y suponiendo que me los adjudiquen, bueno, algo cojo. Entonces empezaban, usted me he quedado sin trabajo. Yo tenía una empresa de hacer arreglos y se ha ido a pique la construcción, yo ahora mismo no tengo posibilidad de pagarle. Pues ¿qué tiene usted? Pues mire, tengo un coche de tal, o tengo una casa en el pueblo, o tengo... Si usted quiere, yo le doy en pago y quedamos extinguidas. ¿Qué pasaba en aquella época? Que las casas, por ejemplo, se compraron a 400.000 euros y ahora, en el 2017, ¿qué valían? 150.000. Entonces, por mucho que ejercitaran la hipoteca, la garantía que tenía el banco era: me cobro parte, pero yo a este señor espero que venga mejor fortuna y le embargo nómina cuando tenga, si compra más cosas le voy a embargar, quedaba todavía. ¿Pero qué hizo el gobierno? Por favor, a los bancos, faciliten las daciones en pago, porque si no, vamos a tener una España endeudada. Toda la gente va a seguir debiendo a los bancos, aunque hayan dado el pago, aunque hayan pagado, ejecutado la hipoteca. Por favor, faciliten la dación en pago. Entonces, lo que hicieron al principio los bancos, como esto es imposible de que lo paguen porque está todo el mundo sin nada, pues vamos a coger pisos. Lo vendemos más barato y algo cogemos. Y al principio se hicieron muchas daciones en pago, porque si ahora estaba valorado ese piso en 150.000, pierdo 200 y pico mil euros, pero por lo menos he cobrado algo y tengo un piso que voy a poder vender. Al principio hubo daciones en pagos a barullo. La ventaja para el deudor: me liberé de la deuda. No solamente con el derecho real que servía de garantía, que era la hipoteca, sino que yo, aunque valga menos esa casa que le he dado, me he liberado. Ya no me puede pedir por otra vía, ni puede esperar a que yo sea solvente, ni voy a estar toda la vida endeudado y cada cosa que haga me la van a quitar. Era una maravilla, porque la dación en pago extinguía eso. El problema es que cuando ya pasó tiempo y los bancos empezaron a llenar de pisos, como no se movía el mercado inmobiliario, imaginaos, derramas, IBIs, comunidades, el gasto era descomunal. Y llegó un momento en que dijeron: se acabaron las daciones en pago, o sea, es que no pasamos ni una más. Y empezaron a ejecutar hipotecas y hoy hay todavía un montón de ciudadanos que se han quedado sin casa. Algunos tenían como avalistas y fiadores a sus padres con su casa, la han perdido también y aún así siguen debiendo dinero, porque ya las daciones en pago no prosperaron. Pero es cierto que al principio de la crisis hubo muchísimas daciones en pago que liberaron a muchísimas personas de ser deudores de por vida, porque a ver cómo pagabas tú aquello que habías comprado a un precio desorbitado con una valoración tan pírrica que tenían ahora esos pisos. ¿Entre particulares cómo se formalizaría? ¿En notaría o...? Sí, claro. No, resarciendo el contrato por cambio de... Sí, claro, tu contrato firmado y bien. De hecho, una forma... ¿Se añadirían las cláusulas? Claro. De la dación? Bueno, eso sería... cuando tú das dación en pago, primero tienes que estar de acuerdo y entrega inmediata. Entonces, tú no necesitas escribir que voy a darte en pago, sino reunidos ambas partes, se da por rescindido el contrato al haber sido extinguido por dación en pago. Con eso es suficiente, porque los acuerdos que hagas tú dependen de tu autonomía. Lo importante es que el acreedor determine... No se concreta que se... Bueno, normalmente se concreta, fundamentalmente porque, como aquí muy bien dice, cuando tú cambias con un bien inmueble una cosa, eso va al registro. Entonces, para que tú puedas tener la titularidad, claro, pero yo te hablo que las daciones en pago pueden ser con cosas muebles también. En ese caso lo haces. Si es con cosas inmuebles, normalmente escritura, eso está claro. Porque si yo cojo esa casa, quiero escriturarla para que figure a mi nombre. Eso es normal.
Y, claro, obviamente. Entonces, en esos casos sí que es la escritura. Pero en casos en los que yo tengo una deuda que no es tan elevada y le digo, mira, no tengo esos 4.000, 5.000, 6.000 euros, pero tengo esta moto, tengo esto, te la doy en pago de, pues vale, pues tú dices que ha quedado extinguida la deuda por haber llegado las partes a un acuerdo y habiendo sido sustituida por una dación en pago, quedando los dos de acuerdo sin poderse reclamar ninguno nada. Ya está, extinguida. ¿Vale? Bien, entonces aquí fundamentalmente establece que en el caso de que tú des un bien inmueble en pago de, es muy importante que veáis que dice que hay que tener en cuenta el saneamiento por evicción. Como esto no lo vamos a ver hasta la segunda parte, os explico un poquito lo que es el saneamiento por evicción. Cuando se produce una compraventa, los derechos y las obligaciones de comprador y vendedor quedan perfectamente estipulados en el contrato. Y por ley se determina como obligación del vendedor el saneamiento por evicción. Eso significa que si yo vendo una casa, tengo que garantizar al comprador que esa casa es mía, que no la he vendido a otra persona antes que a mí y que yo soy el primero que la compra. Si no cumple esos requisitos y yo estoy en mi casa y viene un telegrama o esto del juzgado diciéndome que me envían una demanda de un expediente de dominio porque estoy ocupando un bien que no es mío sino que es del titular que lo está reclamando, sabéis que hay gente que vende los bienes a varias personas. Como eso es un bien indivisible, el juez tiene que decidir cuál de los tres es el titular, que es el primero, ¿no? Algunas veces yo solo tengo un contrato privado y me encuentro con que mi prueba es débil, porque alguien puede decir, esa firma no es mía. Otros tienen solo escritura pública. Bueno, ya tengo más, porque en la escritura pública hay una fecha que es incuestionable, por el número de folio que tiene el notario, se encuadran con los días en los que se está emitiendo. Mientras que si yo tengo un documento privado, alguien puede cuestionar que esa fecha la hemos falsificado y que es distinta, ¿no? Tienen que ver peritos, en fin, la carga de la prueba ya es más complicada. Y hay gente que presenta, además de la escritura, el registro. Vale, bueno, pues si yo no estoy inscrita en el registro y mi escritura es más o menos del mismo tiempo o anterior, eso es cuestión de fecha. Ahí el juez tiene que decidir cuál de los tres es el que está. Pero de momento, si yo no soy, a mí me están perturbando en lo que yo he comprado. Y en ese caso, esa molestia que a mí me están dando, debe ser responsable el vendedor. Me tiene que devolver lo que le pagué. Me tiene que pagar mi personación en el juicio, las costas que son de la otra parte y me tiene que indemnizar por los perjuicios. Eso es saneamiento por evicción. Si yo doy en pago de mi deuda una casa y le digo que está libre de cargas, libre de arrendamientos y el banco o el acreedor va a esa casa y ve que hay un arrendador, o sea, un inquilino, o que esa tiene una carga importantísima que me va a hacer muy difícil que yo pueda vender esa casa libre, entonces ese saneamiento que me ha engañado a mí me tiene que compensar económicamente. Y en ese caso está obligado a pagar. Por eso cuando se entrega un bien inmueble, aquí dice, se tiene que establecer las reglas del saneamiento por evicción de la compraventa. Porque es como si yo le hubiera vendido mi casa a cambio de la deuda. Sin ser. Le he donado, le he dado mi casa en pago del préstamo que yo tenía y que no le pagaba. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante lo del saneamiento por evicción. Otra manera diferente que hay de extinguir una obligación de una forma especial es la cesión de los bienes para el pago de esa deuda. Hay muchas veces que nosotros no tenemos un bien lo suficientemente atractivo para que mi acreedor me lo coja en pago de mi deuda. Pero sí puede tener un bien que sea mío y que con él y con la explotación de ese bien pueda cobrarse ese dinero. Y en ese caso extinguir yo mi deuda. Pongo dos ejemplos. Imaginaos que yo tengo un terreno y ese terreno tiene un buen cultivo y bien cultivado y bien eso se le puede sacar un buen rendimiento.
Entonces, ¿qué hago? Le digo al acreedor mío, te cedo este bien, tú lo explotas como quieras. Cuando te hayas cobrado con esa explotación, damos por terminada mi extinción y me devuelves el bien. O yo tengo un piso que tengo libre de cargas y le digo, te cedo para que tú puedas cobrarte mi deuda, este piso. ¿Qué hace el banco? Lo alquila. Y dice el banco, si me debes tanto y lo alquilo a tanto, pues esa cesión va a durar tanto tiempo, hasta que yo acabe de cobrar mi deuda íntegra. ¿Cuál es la diferencia principal entre dar en pago y ceder? La dación en pago supone la transmisión de la titularidad e inmediata extinción de la obligación, mientras que si lo que yo hago es ceder el bien para que se cobre y extinga mi obligación, primero, no transmito la titularidad, yo se lo estoy cediendo para que él lo alquile y con ese alquiler vaya cobrando mi deuda que yo no le puedo pagar. Pero después que se ha amortizado esa deuda, me tiene que devolver el bien. Luego, la titularidad no se transmite. Y segunda característica, con la cesión de un bien no se extingue inmediatamente la obligación, se extingue cuando se ha terminado de explotar ese bien y se ha cubierto íntegramente el pago de la deuda. ¿Vale? Recordad, dación en pago transmite titularidad y extingue, cesión de bienes no transmite titularidad, solo cede y se extingue no inmediatamente, sino cuando se ha acabado de cubrir el pago con esa explotación del bien que está cedido. ¿De acuerdo? Bueno, la mora del acreedor también es un punto interesante porque todo el mundo conoce la mora del deudor. Cuando hemos hablado de las obligaciones, que en caso fortuito y fuerza mayor, el deudor, si no tiene culpa, pues tiene que dar por extinguida y no, salvo que incurra en mora. Eso lo hemos visto mucho tiempo atrás. Pero no solamente hay mora del deudor, también existe mora del acreedor. ¿Y cómo es posible que un acreedor que está deseando cobrar y que está deseando extinguir su obligación, pues pueda llegar un momento en el que diga, no lo quiero hacer? Bueno, hay veces que la mora del acreedor se produce a lo mejor sin que quiera el acreedor y otras veces intencionadamente. Que no quiera el acreedor, pues por ejemplo que le ocurra un percance, que se encuentre en ese momento desaparecido y no pueda atender imaginaos que ha tenido un accidente y está enfermo y está cuidándose y no puede firmar, no puede... Bueno, ahí estarían sus representantes igual, pero la figura del ausente ya sabéis, hay que nombrar un representante o si lo ha nombrado, pues que se haga cargo de todo eso. Eso a veces lleva tiempo y tú, deudor, quieres cumplir y no puedes. Entonces, en ese caso, a veces no es por culpa del acreedor. Y otras veces sí, es porque intencionadamente lo hace. Por ejemplo, yo quiero desahuciar a mi inquilino por falta de pago, porque no me gusta o porque me paga poco y quiero cambiarle. Entonces, impido de todos los medios que me pague el alquiler. Y se devuelve por el banco y yo veo que pasa un mes pasado y yo estoy incurriendo en mora, porque esa periodicidad implica que el vencimiento de mi obligación es mensual. Pero el acreedor lo que quiere es echarme y decir, hay 2 meses que yo no he recibido esto y quiero desahuciarle por falta de pago. Bueno, pues en esos casos lo que hace la ley es decirle al deudor, tú no te preocupes, hay una figura que se llama mora del acreedor y que lo que tratamos es de evitar que eso te perjudique a ti, porque la mora del acreedor le perjudica al deudor. Y en ese caso lo que hace es pues darle herramientas suficientes como para que el deudor se pueda defender de ello. Uno de ellos es la constitución como sustituto de su cumplimiento, pero para que se pueda llevar a efecto esa consignación que es sustituta de su cumplimiento, pues se tiene que hacer a través de ese procedimiento de jurisdicción voluntaria y en el juzgado de primera instancia. ¿Y eso cómo se hace? Primero, ofreciendo el pago. Yo tengo que ofrecer el pago a mi acreedor porque si no puedo decir, es que no me deja cumplir. Pues si no se lo has ofrecido, si es que no has hecho nada para pagar. Entonces tú tienes que acreditar que has intentado por todos los medios cumplir tu obligación, pero el acreedor no sabes si queriendo o no queriendo te lo ha obstaculizado y en ese caso pues te está impidiendo el que tú puedas pagar tu deuda. Y una vez que se ha podido acreditar que tú le has ofrecido el pago y no lo has podido
o del acreedor no te lo ha recibido, en ese caso puedes llevar a efecto la consignación de ese dinero dentro de lo que es el juzgado. Claro, aquí habla de que el retraso del cumplimiento no hacen hacer la mora, que las obligaciones pecuniarias se empieza a dejar de contarse los intereses, que cuando hay una imposibilidad sobrevenida sin culpa del deudor, pues habrá de cumplir con las obligaciones. Y por último, que deberá abonar todos los gastos el acreedor derivados de lo que le está costando al deudor el ofrecer ese pago y el consignar esas cantidades. Claro, hay muchas veces que la consignación se puede hacer de una manera directa, sin ni siquiera poder demostrar que tú le has ofrecido el pago al acreedor. ¿Cuándo se produce eso? Cuando no puedo. Hay casos, por ejemplo, en que tú dices, mire, yo tenía esta cuenta donde yo le pagaba el alquiler, pero resulta que esa cuenta me ha dicho el banco que ya no está. Y entonces he ido a la dirección que tiene este señor en su casa y me han dicho que este señor ha desaparecido. Es que no sé dónde encontrarle. Tienes que demostrar que no has podido hacer el ofrecimiento del pago. Y en ese caso, para evitar que tú incurras en mora y declarar la mora del acreedor, el juzgado te permite consignar esa obligación. Supongamos que es un alquiler. Quiero consignar o un débito que tú tenías y el vencimiento llega. Voy al juzgado y le digo, señoría, no le puedo acreditar el ofrecimiento al pago porque, mire, he intentado comunicarme, me ha dado negativo, he ido, presenta testigos, no, es que se ha ido, me es imposible localizarlo, no sé qué ha sido este hombre de manera temporal, pero yo quiero cumplir. El juez te dice, ingresas esa cantidad o la renta o la que sea. Y en ese caso tú puedes hacer la consignación sin necesidad de ofrecer ese pago. Pero le tienes que acreditar al juez que tú no has podido hacer ese ofrecimiento. Ese ofrecimiento y esa consignación puede hacerse no solamente en el juzgado, también se puede hacer en el notario. Y el notario exactamente igual, si es una persona que está obstaculizándolo intencionadamente, le tiene que comunicar y ofrecerle el pago que le ha dicho su deudor. Y si es en dinero, lo tiene que consignar en una entidad bancaria que está de acuerdo, bueno, que es la que tiene trabajo con esa notaría. Y en el caso de que sea cosas, lo debe depositar en un sitio donde quede garantizado el mismo. Si no se contesta por él, si no se establece, se considera que se ha pagado y si es el último vencimiento, se da por extinguida la obligación. En los casos del notario, muchas veces, en la contraria, el acreedor cuando requiere al deudor, sí necesita hacer ese requerimiento inicial. Porque en muchas ocasiones, como el acreedor para cobrar, aunque haya el vencimiento, tiene que requerir de pago, es obligatorio, no te admite como en el ofrecimiento que yo no puedo hacerlo y no, el acreedor siempre puede requerir. ¿Cómo lo demuestra? Mando un burofax o un requerimiento a la dirección y si me da negativo yo ya he aprobado el requerimiento. En ese otro caso no es necesario que tú demuestres que no estaba ahí. Puedes hacerlo con testigos, puedes hacerlo con cualquier otra cosa, pero puedes consignar directamente. Lógicamente, el efecto de la consignación es que si es el vencimiento, se ha extinguido la obligación, se suspenden los intereses, se considera pagado el capital principal y si es periódico, pues se considera que tú puedes seguir consignando y tu contrato sigue, hay mora de acreedor, tendrá que pagar lo que a ti te ha costado el tener que solicitar esos escritos, si ha hecho por abogado las costas correspondientes y no incurres en mora y por lo tanto te protege en ese sentido. Hay otra manera de producirse no el cumplimiento, sino la falta de cumplimiento. De aquí, como ya nos queda poquito, vamos a hacer sobre todo estas dos primeras preguntas. Habla de los supuestos de incumplimiento y la dificultad. Bueno, lo normal es que cuando una persona quiere cumplir una obligación y se ve dificultada, algunas veces la dificultad solamente supone el que yo no hago el cumplimiento íntegro, pero parcialmente sí que lo he hecho, pero me falta la integridad y entonces eso es un incumplimiento. Y hay veces que el incumplimiento que hago es total porque ya no puedo subsanar el cumplir porque esa obligación, que puede ser, por ejemplo, a término o a una fecha concreta, un cantante, tienes que cantar tal día, no voy,
Ay, pues te hago otro. No, es que otros ya no, es que esas entradas y las he tenido que devolver. Un incumplimiento absoluto y total, porque ese incumplimiento no permite subsanar ni completar el incumplimiento. En cambio, si el incumplimiento es parcial, yo puedo deber una cantidad y te digo, mira, hoy sé que ha vencido, te pago esto, todavía me queda esto, pero pues bueno, le cobraré intereses de esa mitad, pero ese incumplimiento no es total, es parcial, porque se puede llegar a cumplir. Hay otros casos... Ay, perdona, que me han preguntado aquí. Espera un momento. Espera que no lo he visto, ¿eh? A ver. ¿Qué se debe hacer cuando... Te lo leo también a ti. ¿Qué se debe hacer cuando un inquilino ha subarrendado una habitación cuando el contrato se decía que no podía arrendar y subarrendar? Dice que no va a pagar y que la ley le ampara para quedar como ocupa. Madre mía. Bueno, hay dos cosas ahí. Si en el contrato de arrendamiento el arrendador prohíbe el subarriendo, el arrendador puede resolver ese contrato por incumplimiento de contrato. Cuando tú prohíbes subarrendar y a pesar de eso subarriendas, estás incumpliendo ese contrato y da lugar a la resolución del mismo. Tú vas al juez, pides que resuelva ese contrato y el juez lo resuelve. ¿Cuál es el problema? Que si hay un ocupa ahí, el inquilino que le ha arrendado esa habitación ya está en la calle. El problema se lo trasladas al dueño de la casa, que se tiene que comer a esa persona que probablemente no le pagará, con lo cual tendrá que iniciar el procedimiento judicial de lanzarle de ahí a través del procedimiento correspondiente por demostrar que la posesión de ese inmueble lo hace incorrectamente y es el juez el que lo tiene que lanzar. O sea que ahí hay dos problemas. El que tiene el inquilino que se va rápido porque resuelve el contrato el arrendador y el problema que tiene el arrendador en quitar al subarrendatario que no se mueve de ahí porque está de ocupa y tiene que seguir el procedimiento consiguiente. Pero claro, si una persona acepta el que no pueda subarrendar esa casa, debe cumplirla. Si no, el incumplimiento del contrato conlleva la resolución del mismo. Es lo mismo que si dejara de pagar la renta. Yo subarriendo, pues es lo mismo que si yo dejara. El mismo derecho tiene el arrendador de resolver ese contrato, porque es un incumplimiento de obligación. ¿Vale? Es que no me lo escriben y de vez en cuando miro. ¿Me he expresado bien? ¿Alguna duda más? Es que no sé, como es un poco largo, pues... Bueno, seguimos. Si quieres más cosas, me lo escribes. Bueno, entonces hablaba de que hay a veces que el incumplimiento, aunque no tenga un término específico ni una fecha, es imposible de cumplirlo y se considera absoluto. Por ejemplo, vamos a ir a Navidad y hay una empresa que todos los años pide turrón. Si yo el turrón se lo llevo en marzo, para decir, mira, te lo subsano, te lo doy ahora. No, es que ahora ya no lo necesito. Es que nadie compra turrón en marzo. Entonces ahí, aunque no existe un término de decir me lo tienes que traer en tal día de noviembre, lo que no tiene sentido es que pase la época navideña y me traigas el turrón. Eso se considera como un incumplimiento absoluto, porque ya no da lugar a que eso se pueda efectuar. Obviamente, cuando estamos hablando de términos de cumpleaños, de conciertos, de tal, pues eso ya es que es imposible cumplir. Quedan, dice el código, quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que de cualquier modo contravinieren el tenor de las obligaciones. Claro, si yo no cumplo la obligación, evidentemente tengo que indemnizar. Pero incluso en las obligaciones parciales, aunque se pueda subsanar y poder cumplir con la obligación, el acreedor decide si acepta esa entrega y al mismo tiempo le pide indemnización por daños y perjuicios. O directamente le dice, se resuelve el contrato y me indemnizas totalmente. Porque tú has llegado al vencimiento y al acreedor le has ocasionado perjuicios, aunque sea parcialmente, le has ocasionado perjuicios. Sí, claro, claro. Hay veces que el acreedor exige que se cumpla y además me indemnizas. Y además exige que se cumpla, no quiere que se cumpla, pero te exige la indemnización. Pues puede resolver. Eso es elección del acreedor. Y bueno, la responsabilidad del deudor en cuanto a la falta de cumplimiento por dolo y por culpa lo vemos ya el próximo día porque eso hay que mirarlo bien.
supuesto 2, el próximo día lo traemos, porque ya hemos dado el temita que viene de ahí. Miradlo bien y lo resolvemos el próximo día, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta el miércoles que viene. Adiós.